simplemente era darle forma a la materia, ¿no? Alguna idea, algo así. Entonces se relaciona el tema de la naturaleza con el del origen, ¿no? Es por eso que ya no se pone. No se pone el tema del origen como un tema aparte, ¿no? Se sobreentiende que está tratado dentro del asunto de la naturaleza del ser humano, ¿no? Y de eso sí se va a hablar ampliamente. Ya de eso se va a hablar. Entonces voy a compartir primero. Eh, Voy a compartir primero. Vamos a abrir la pantalla. Antes de empezar, mucho interés. Antes de empezar, yo había hecho un resumen del tema de la semana pasada. Como era un tema un tanto nuevo, ¿no? Un tanto. Y lo voy a poner 1 minuto a 2 minutos máximo, para que hagan más sobre todo la captura, porque ya no se va a explicar tanto, ¿no? Lo voy a poner ahí. Vimos la semana pasada problemas. Lo voy a poner rápidamente 2 minutos nada más. Ya empezamos el tema de ahora. Ahí está. Bueno, es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Problemas epistemológicos actuales. Primero vimos el tema de la demarcación, separar ciencia de no ciencia, primer problema. Posición del verificacionismo, pertenece a la ciencia solamente lo que se puede constatar empíricamente, ¿no? Y para Popper, bueno, lo que se pueda falsar, ¿no? Todo lo que pueda admitir contraejemplos o la posibilidad de ellos, que pertenece a la ciencia, ¿no? El segundo problema, el método y la inducción. Para el método, para los inductivistas, bueno, el método era la inducción, ¿no? Eso ya lo sostenían por más de 400 años. Y para Popper, ¿no? El método de la ciencia es temporal, ¿no? Toda la ciencia, de hecho, es temporal, es algo hipotético deductivo para Popper, ¿no? Lo vimos ahí. Tiene carácter temporal, tiene que estar cuestionándose, atacando siempre a la ciencia. Bueno, ahí está, ¿no? Para Popper, ¿no? Y bueno, la postura poco significativa de Feyerabend en el anarquismo, ¿no? No hay un método, dice, ¿no? Y el último problema, el progreso de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia avanza a través de los siglos, ¿no? Ahí está la posición, ¿no? De Tomás Kuhn, vimos, ¿no? La ciencia avanza mediante revoluciones científicas o saltos violentos, ¿no? Reemplazando paradigmas científicos, etc. O como dice Popper, la ciencia avanza mediante nuevos problemas científicos, ya que constantemente estamos refutando la ciencia mediante conjeturas, mediante teorías, hipótesis, ¿no? Entonces, ahí aparecen nuevos problemas, ¿no? Se refuta en realidad parte de las teorías, solamente parte, generan nuevos problemas. Eso permite el avance de la ciencia. Ya eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora sí voy a poner la diapositiva de ahora. Ya justo exacto 2 minutos. Vamos a ver lo de ahora. Si esto de aquí. Vamos a reducir. Bueno, ya. Vamos a ver el primer cuadro. Antropología filosófica. Entonces, como hemos dicho, la antropología filosófica tiene como tema central el hombre, ¿no? El hombre. Su naturaleza o esencia. Y ahí en el tema de la naturaleza o esencia hay una diversidad de posiciones, ¿no? Bueno, estuvimos comentando algo sobre lo que piensa Aristóteles, ¿no? Por ahí lo de Santo Tomás, aunque Santo Tomás ya no se le ha considerado, me parece, en este material. Bueno, lo he comentado nada más. El escolástico Santo Tomás es aristotélico, valga la redundancia, ¿no? Bueno, una teoría, y no es la única teoría dualista, ¿eh? Está Santo Tomás, Aristóteles, Descartes también habla del cuerpo y el alma, ¿no? El ser humano tiene cuerpo y alma, ¿ya? Dualidad. Dualidad.
aquí vamos a hablar un ratito. A ver. Bueno, entonces el tema general es el de la naturaleza del ser humano, ¿no? Vamos a revisar entonces diversas posiciones o teorías. Temas relacionados, ¿no? Bueno, ¿qué es el hombre, no? ¿Qué es el hombre? Si el hombre realmente es una criatura enteramente material, producto de la evolución, como dicen el darwinismo, por ejemplo, como dice el materialismo, ¿no? O si el hombre es producto de la creación, ¿no? O algo parecido a ello, como afirman los griegos, o el judio-cristianismo también, ¿no? El tema de la muerte está relacionado con el destino del ser humano, lo mismo que el tema de dónde venimos, ¿no? El destino y el origen, ¿no? El origen, ¿no? ¿Cómo nos hemos originado, ¿no? Sí, como dicen los materialistas, o como dicen, por ejemplo, el judio-cristianismo, ¿no? Hay posiciones opuestas. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nuevamente es el tema del destino, pues, ¿no? El tema del destino. ¿Hacia dónde se encamina la humanidad? ¿Sobrevivirá por mucho tiempo? O tal vez por poco, ¿no? Hace poco hubo la amenaza no sé si seguirá, parece latente todavía, bueno, no se sabe, el asunto de Rusia contra Ucrania, ¿no? Putin sabe que no, contra la OTAN no puede hacer mucho, entonces empezó a usar la amenaza de las armas nucleares, ¿no? Ahora, en el pragmatismo occidental, eso es impensable. Bueno, la gente puede decir que se usó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero, en primer lugar, eso fue producto de una circunstancia, ¿no? Que fue la muerte de Roosevelt y entró a gobernar un presidente que era militar. Y sabemos cómo piensan los militares, pues Truman, ¿no? Harry Truman. Primera cuestión. Y segunda cuestión, que las bombas de esa época, de la época ¿no? O sea, de 1945, no tienen nada que ver con las actuales, ¿no? Las actuales son mucho más destructivas, ¿no? Se habla de destruir países enteros. Y no solamente eso, ¿no? El problema, lo positivo, si hubiera algo de positivo, sería la destrucción de solamente un país. Se habla de la contaminación. Esa contaminación no va a desaparecer en mucho tiempo y todavía va a migrar encima, ¿no? Cuando hubo lo del accidente de Chernóbil, la radiación migró hasta el centro de Europa, aunque empobrecida. Entonces ahí está, ¿no? Entonces hay gente que incluso de México celebra, ¿no? Que está bien que a Estados Unidos le ataquen, ¿no? De México, sí. México, lo primero que va a desaparecer luego es México. Y luego todo el planeta. Pues, ¿no? Si hay una guerra nuclear, muere el planeta simplemente. Pues. Ya el planeta que está bastante contaminado, ¿no? Pero vamos a pasar a lo siguiente. El problema de la naturaleza humana. Uno de los que ha analizado bastante este asunto de la naturaleza humana es Max Scheler, ¿no? Que es un humanista, un metafísico, un moralista también. Max Scheler es el que plantea, ¿no? El hecho de que en Grecia ya había, ¿no? El hombre era, para los griegos el hombre era un ser racional por naturaleza, ¿no? Para los judio-cristianos el hombre era una criatura, ¿no? Algo creado por Dios, un ser divino, ¿no? Y Scheler también dice que ¿no? Para el naturalismo positivismo el hombre es un fabricante de herramientas, ¿no? Etcétera. Ya, empezando entonces por los griegos. ¿Qué afirma Scheler de los griegos? En la gran tradición occidental que empieza en Grecia, Max Scheler dice, los griegos afirman que el ser humano es una criatura racional. Esa es su naturaleza. ¿Empezando por quién? Empezando en realidad por Sócrates, cuando habla de la esencia, la sabiduría, que es el modo de llamar a la racionalidad para Sócrates. O como lo llama Platón, ¿no? Alma-cabeza, ¿no? Es el modo como llama la racionalidad Platón, ¿no? El alma-cabeza, ¿no? La parte más importante, la cabeza, es la racionalidad. Es en el estilo platónico, ¿no? Aristóteles, la esencia del ser humano es la racionalidad, ¿no? La racionalidad, ¿no? La función que caracteriza al alma humana es la racionalidad.
De ahí que venga a llamársele alma racional, al alma humana, ¿no? Y así, ¿no? Saltamos más en el tiempo, bueno, llegamos a la época moderna, ¿no? Pasando por Santo Tomás y todo, y nuevamente el tema de la racionalidad, ¿no? Descartes, incluso los mismos empiristas, cuando hablan del conocimiento, asunto central ahí, la mente, ¿no? La mente ordenando el conocimiento. Entonces, pero todo eso empieza en Grecia. Ya. Entonces, para el griego, la naturaleza humana es su racionalidad. Y para el judeocristianismo, ¿cuál es ¿cómo es la naturaleza humana? Tenemos una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Dios. Ese es el planteamiento del judeocristianismo, ¿no? Del judeocristianismo. En el caso del judeocristianismo, claro, ahí se habla de que somos creados por Dios, ¿no? Que en algún momento, ¿no? Después de la muerte va a haber resurrección. Hay una variación con lo que hay mucho en realidad con lo que piensan los judíos propiamente, sobre todo los ortodoxos, ¿no? Pero bueno, ya sería un tema, nos iríamos a otro lado. Ahora, en el caso del naturalismo positivismo, el caso de los positivistas, ¿no? Los evolucionistas y aún los materialistas, ¿no? Como Marx, Engels, según Scheler, para ellos la naturaleza del ser humano básicamente es hacer instrumentos, herramientas, ¿no? Herramientas para poder, por ahí para poder, no sé, cazar, para poder alimentarse, ¿no? Herramientas, ¿no? Herramientas. Y claro, estas herramientas a su vez, ¿qué cosa evidencian? Cultura. La aparición de herramientas significa la aparición de cultura, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Para los naturalistas, positivistas o materialistas, ¿no? Y ahora, ¿qué cosa dice Scheler al final? O sea, ¿cuál es su posición? Bueno, Scheler es lo que se viene a llamar espiritualismo, es un modo especial del vitalismo. Ahora, el vitalismo espiritualista de Scheler es afín, ¿no? En realidad, lo de Berzón que se vio antes es afín a lo de Scheler, ¿no? Berzón habla del espíritu, de la voluntad humana, ¿no? El elan vital ligado a la razón. Aquí pasa lo mismo. El espíritu humano, la voluntad humana está ligada a la razón en Scheler, ¿no? Claro, en este tipo de vitalismos, el de Scheler, el de Berzón, básicamente es eso. Vitalidad unida a la razón. En Nietzsche es todo lo contrario, ¿no? La vitalidad está unida a la irracionalidad. Lo mismo que en Schopenhauer, ¿no? Igual, ¿no? La vitalidad está unida a la irracionalidad humana. Bueno, esas son posiciones distintas, pues, ¿no? Distintas. Aquí no, para Scheler, que es un pensador moralista, porque básicamente, ¿no? Lo que dice, el ser humano tiene espíritu, tiene voluntad, y por eso le dice no a los instintos, ¿no? Porque actúa racionalmente, ¿no? Es por eso que puede hacer una vida moral. Ese es el otro gran tema de Scheler, es el tema de los valores morales, porque primero empieza hablando de los valores en general, y luego se focaliza en los valores morales, en la ética, ¿no? Y de hecho él tiene varios trabajos sobre ética. Tiene diversos trabajos sobre ética, ¿no? Ese es el tema de Scheler. Entonces el hombre, como tiene voluntad unida a la racionalidad, le dice no a los instintos, ¿no? Ese es el espíritu humano, ¿no? Es un modo especial de vitalidad, ¿no? Como el de Berzón. Este es el punto. Ya, punto 4. Ahora, ¿qué cosa manifiesta Aristóteles sobre la naturaleza humana? Bueno, uno de los que mejor formulan el asunto de la racionalidad es precisamente Aristóteles, que va a ser antecedente directo de Santo Tomás de Aquino o del mismo Descartes, ¿no? Entonces, el hombre se distingue de los demás seres vivos, ¿por qué? Porque tiene logos. Logos se traduce como entendimiento, o sea, como razón, ¿no? Como razón, ¿no? Aparece incluso, la palabra aparece
eh, en uno de los evangelios con el mismo significado, ¿no? El evangelio de Juan. ¿No? Y hemos dicho que los evangelios, los 4 evangelios están en griego koiné, producto de la helenización. En el principio, bueno, el logos, me parece, según una versión, y el entendimiento, ¿no? O la razón, se traduce como eso. Entonces, el hombre es un zoón, o sea, es un animal, es un ser vivo, porque son o animal no tiene significado peyorativo, simplemente significa ser vivo, ¿no? Ser vivo. Se caracteriza ¿por qué? Por la racionalidad, por el entendimiento, ¿no? Eso lo hace una criatura superior. Inmediatamente habla de la otra característica, Aristóteles, del ser humano, que es su sociabilidad. El hombre es un animal político, además, ¿no? Son politicón, ¿no? Claro, la célula de la sociedad para Aristóteles es la familia. Si no hubiera familias, no habría aldeas, y no habría cosas más grandes, no habría una polis, no habría una hélade. Todo empieza en la familia. Y esto es porque el ser humano es una criatura social. La familia es la célula de la sociedad. Varias familias conforman una aldea y así hasta llegar a la polis. Entonces, el hombre para Aristóteles es una entidad de la naturaleza. Bueno, la única realidad que hay para Aristóteles, ya hemos dicho, es esta de aquí, ¿no? El mundo natural, ¿no? La fisis. No hay 2 mundos, solamente existe este. Y aquí está el hombre, ¿no? Y el hombre, ¿cómo es? Pues el hombre es una criatura dual. Pues. El hombre tiene materia y tiene forma, como todo lo que hay en el mundo. Claro que la materia en el hombre, dijimos, es su cuerpo, ¿no? Y la forma es el alma. Y en todos los seres vivos pasa algo parecido. Claro que cada ser vivo tiene un alma distinta. El alma humana se caracteriza básicamente por la racionalidad, ¿no? Por la racionalidad. El alma humana, por eso se le viene a llamar alma racional. Alma racional. Alma racional. Ya, esto según Aristóteles. Según Aristóteles. No se olvidan ni un cuadro, los tengo numerados los cuadritos. Ya está. Ya. Ahora, en el caso de Nietzsche, del vitalista Nietzsche, ¿no? El hombre es un ser, él es más radical, ¿no? Nietzsche es un ser que pertenece a la naturaleza enteramente. ¿Y cómo es la naturaleza? ¿No? En la naturaleza el león no le pide permiso a nadie, ¿no? Agarra su presa y la devora. ¿Ya? Y en la naturaleza pasa eso, bueno, el ser humano es parecido a eso. No tiene instintos vitales, no tiene hambre, bueno, buscará comida, buscará reproducirse, etc. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Tiene instintos de conservación, de conservación. Y claro, y cuando hace eso el ser humano no actúa racionalmente, no actúa racional, actúa como todo ser vivo. Entonces, la vitalidad, el impulso vital en Nietzsche está unida a la irracionalidad, ¿no? Está unida a Dionisos. El impulso vital es algo irracional. No está unido a lo apolíneo. Pues, ¿no? Apolo, que es el dios del orden, la razón, ¿no? Es todo lo contrario para Nietzsche, ¿no? Es todo lo contrario para Nietzsche. Si para Scheller, por ejemplo, que es un moralista, un humanista, un metafísico, un valor bueno de los seres humanos es la solidaridad, el altruismo, ¿no? Porque es positivo, es lo que enseña la sociedad. ¿Qué cosa diría Nietzsche, que está en contra de la cultura occidental, especialmente del judeocristianismo? Él diría que eso es antinatural. El ser humano por naturaleza es egoísta. Entonces, un valor natural sería el egoísmo para Nietzsche. ¿No? Es lo natural, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que Occidente plantea un modo de vida antinatural, ¿no? Por eso es que, ¿no? Entonces, si vivimos conforme a eso, vivimos de manera antinatural. No es algo sano para él, ¿no? Vivimos de manera enferma, dice. Bueno, es el planteamiento de Nietzsche, ¿no?
Y claro, toda esa conducta de vida ligada a lo que plantea Occidente, a lo que plantea el judeocristianismo, vendría a ser lo que vive el hombre decadente, ¿no? O lo que él le llama el siervo, ¿no? O miembro del rebaño, ¿no? O miembro del rebaño, el siervo. Quien se opone al siervo es el Señor, ¿no? El Señor. El Señor, o amo si se quiere. Ahora, esa dialéctica entre el Señor y el siervo aparece ya en Hegel, ¿no? En Hegel, ¿no? Hegel manifiesta que la figura, la dialéctica entre el Señor y el siervo es el motor de la historia, es lo que mueve la historia, esa oposición, ¿no? Bueno, aquí vuelve a aparecer, pero ya en Nietzsche con otro discurso, ¿no? Con otro discurso, un discurso unido a la voluntad, a la voluntad. Ahora, dentro de la figura del Señor, ¿no? ¿Qué cosa va a aparecer para Nietzsche? Va a aparecer el superhombre, el que va a cambiar todo lo establecido. Toda la moral establecida, se entiende, ¿no? Toda la moral establecida. ¿No? Toda la moral establecida. Establecida por Occidente. Ahora, Nietzsche no solamente ataca al judeocristianismo, ¿eh? Nietzsche ya dijimos que ataca a toda la cultura occidental. Toda la tradición racionalista es atacada por Nietzsche. O sea, no solamente es el judeocristianismo. Ahora, y esa tradición racionalista, hemos dicho, empieza con Sócrates, cuando habla de la sabiduría, que es la arete o esencia del ser humano, ¿no? Del ser humano. Es una tradición desde ahí. ¿Qué cosas sí valora Nietzsche bastante? Valora bastante, por ejemplo, todo lo presocrático y toda la cultura anterior a los presocráticos, los poemas homéricos, ¿no? La vida heroica, ¿no? La vida heroica no solamente, bueno, de los griegos, sino también ya la que está más próxima a él. Él ve eso como algo natural, ¿no? Las guerras, como algo necesario, algo natural, ¿no? Ese es el modo de ver la realidad que tenía Nietzsche, pues, que tenía Nietzsche. Entonces el hombre es un ser natural, ¿no? Y está ligado su vida, su naturaleza, ¿qué? A los instintos, como todo ser vivo, ¿no? Como en todo ser vivo. Algo parecido piensa Schopenhauer, pero Nietzsche plantea la afirmación ¿no? de la vitalidad ligada a los instintos. En cambio, Schopenhauer tiene una visión pesimista, ¿no? Arthur Schopenhauer tiene una visión pesimista. Sí dice, ¿no? Efectivamente, hay un impulso ciego y irracional hacia la vida en todas las criaturas vivas, incluidas el hombre, ¿no? Y en el hombre es peor, porque en el hombre eso qué cosa acarrea, acarrea sus males, su dolor, ¿no? Demasiado deseo por el mundo trae dolor, ¿no? Ese es el discurso de Schopenhauer, que en realidad es un discurso orientalista, porque a él le interesa ese discurso que manejan los budistas, los jainistas, esas culturas de Oriente, para los que aferrarse al mundo, a la vitalidad, trae dolor, ¿no? Trae dolor. Esto respecto de Nietzsche, bueno, ahora, ¿qué cosa dice Cassirer? Ernst Cassirer, ¿no? Es Ernst. Ernst, como el pintor Max Ernst, ¿no? Es un pintor surrealista. Bueno, Ernst Cassirer, ¿cómo es la naturaleza del ser humano para Cassirer? Bueno, el ser humano lo que hace en esencia es crear símbolos o formas simbólicas para poder relacionarse con la realidad, ¿no? Yo hago formas simbólicas y me relaciono con realidad. Por ejemplo, hago mitos. Los mitos son formas simbólicas o si se quiere símbolos, pues, ¿no? Que me permiten explicar el mundo, ¿no? ¿No? O por ahí empleo el arte. Y nuevamente, el arte emplea un lenguaje simbólico. Y nuevamente el asunto de la realidad. Por ejemplo, yo quiero representar la realidad cotidiana, ¿no? Ahí hay un ejemplo bueno, está un cuadrito de arte rupestre ahí, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo,
Hay un cuadrito de arte rupestre. Bueno, los primeros artistas pintaban en las cavernas, ¿no? En las cavernas, ¿no? Escenas de la vida real, ¿no? Era su modo de relacionarse con el mundo. O también el ser humano emplea el lenguaje articulado, el lenguaje natural. Bueno, las palabras son símbolos, ¿no? Las palabras son símbolos. Entonces, y claro, mediante el lenguaje articulado, natural, verbal, nosotros nos relacionamos con los demás y por ahí hablamos, ¿no? Nos permite poder referirnos al mundo, ¿no? El cielo es azul, ¿no? El mar es azul, los árboles son verdes, etcétera. O también la aparición de religiones, ¿no? Bueno, el simbolismo religioso. Bueno, la religión también emplea símbolos. También ahí se ve aquello de que se trata de un sistema simbólico, ¿no? Cada religión, ¿no? Cada religión. En la ciencia lo mismo, ¿no? En la ciencia, bueno, en realidad en la ciencia, el hombre de ciencia usa en realidad dos formas simbólicas, ¿no? Porque el hombre de ciencia, como cualquier científico, para poder comunicarse, en primera instancia usa el lenguaje natural, el lenguaje articulado, ¿no? O sea, usa el lenguaje común. Pero también cada ciencia tiene un lenguaje especial. La física, por ejemplo, la química tienen lenguajes simbólicos especiales, ¿no? Entonces, el hombre de ciencia en realidad siempre está empleando dos lenguajes científicos, dos lenguajes simbólicos, perdón, ¿no? Dos lenguajes simbólicos, ¿no? Entonces, gracias a los símbolos, a las formas simbólicas, ¿no? El hombre se puede relacionar con el mundo. Se puede relacionar con el mundo. Con el mundo. Ya, bien. Estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Esto lo muevo acá. Ya. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, en el caso de Scheller, que va a volver a aparecer el nombre cuando veamos ética, porque Scheller es uno de los primeros que clasifica los valores, ¿no? Los valores en general, ¿no? Y va a hablar de paso por ahí de los valores éticos, para luego referirse plenamente a la ética, que es el gran tema, el otro gran tema que maneja Scheller, ¿no? Porque gracias a que el hombre niega los instintos, tiene una vitalidad, una espiritualidad unida a la razón, afirma la vida moral, ¿no? Algo parecido a lo que dice Bersón, ¿no? En realidad Bersón se basa en Scheller, ¿no? Porque Bersón es posterior, pues. Es posterior. Ahora, entonces, el hombre es un ser espiritual, espíritu entendido como voluntad. Sin embargo, hay un vuelo metafísico en planteamientos como el de Scheller. En realidad hay metafísica inclusive en autores materialistas cuando plantean asuntos trascendentales, ¿no? Cuando ya se habla de la trascendencia del hombre, ya se está tocando un tema de metafísica, pero ya más en el sentido moderno, ¿no? En el sentido de la trascendentalidad, ¿no? ¿Qué cosa va a quedar después de que yo me vaya o algo así? ¿No? Por ejemplo, lo plantea el mismo existencialista Sartre, por ejemplo, que es ateo, ¿no? Él dice, bueno, pues yo me iré algún día, ¿no? Pero igual lo seguiré rondando con mis ideas, ¿no? Con lo que he hecho aquí. Claro. Ese sesgo de trascendentalismo ya es un planteamiento metafísico, bastante actual, ¿no? Bastante actual. Volviendo a Scheller, el hombre es un ser, entonces, espiritual, entendido como un ser con voluntad unida, una voluntad unida indesligablemente a la razón. Eso es algo básico para comprender a Scheller, ¿no? O al mismo Bersón, que ya se vio antes. Gracias a esa voluntad, ¿no? A ese espíritu del ser humano, ¿qué cosa puedo hacer yo? Primero puedo
representar al mundo, puedo objetivarlo, tratarlo como un objeto, ¿no? ¿Cómo represento el mundo? ¿Cómo lo objetivo? Mediante el arte, por ejemplo, o mediante la ciencia, o mediante el lenguaje mismo, ¿no? Mediante el lenguaje mismo. No puedo describirlo con palabras, puedo indagar en el mundo mediante la ciencia, etcétera, ¿no? Todo es producto de la voluntad unida a la razón, o del espíritu unido a la razón. Sin eso no se podría hacer. Incluso la vida moral misma, ¿no? La vida moral misma es algo que aparece del espíritu humano unido a la razón, que le dice no a los instintos. Ahora, entonces, como el ser humano es una criatura espiritual con voluntad, en primera instancia busca su libertad, ¿no? Esta sabe su lugar en el mundo y busca su libertad. Aquí aparece el tema de la existencia, ¿no? Antes de los existencialistas en el siglo XX, tipo Sartre, Jaspers, Camus, etcétera, ya se plantean cuestiones existencialistas en caso de Scheller, en caso de, bueno, en realidad el vitalismo aparece, ¿no? El vitalismo de Scheller y también el vitalismo de Nietzsche, aunque los existencialistas reclaman más a Nietzsche como antecesor, más el pensador danés Kierkegaard. ¿No? Hay un pensador danés, Søren Kierkegaard, bueno, también. Pero ya se afirma aquel tema de la libertad, ¿no? Que es uno de los grandes temas de los existencialistas ya en el siglo XX, ¿no? O autonomía existencial, ¿no? Existencial. Se habla de la libertad, ¿no? O la autonomía existencial. Es una idea que ronda el vitalismo. Ahora, el hombre no solamente tiene conciencia o racionalidad, ¿no? También tiene autoconciencia. La autoconciencia no es otra cosa que la razón tratándose a uno mismo como un objeto más de la realidad. O sea, es la razón reflexionando sobre sí misma o sobre sí misma, ¿no? La autoconciencia. Esa es la autorreflexión, pues, ¿no? La autorreflexión, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo, por ejemplo? Bueno, Schiller habla sobre eso, ¿no? ¿Cuál es mi posición en el universo, en el cosmos? ¿Sí? Más adelante se va a volver a tocar a Schiller, pero ya en el asunto de ética, en todo caso yo lo voy a mencionar, porque es uno de los primeros que clasifica los valores, es Schiller. Bueno, en realidad cuando se ve axiología, ¿no? Cuando se ve axiología, bueno, una de las primeras clasificaciones del valor la realiza Schiller, aunque es bastante corta. Es una clasificación muy breve la que realiza Max Scheler, ¿no? La que realiza Max Scheler. Una clasificación bastante breve. Bueno, hasta ahí una pregunta, porque vamos a hablar después de esto, continuando, no ya sobre la naturaleza humana, ya hemos hablado ampliamente, diversas posiciones, sino sobre la identidad humana, ¿no? Que es un tema que se ha añadido al asunto de la antropología filosófica, ¿no? Aunque la identidad, bueno, se mencionaba someramente, ¿no? Pero ahora sí hay un cuadrito amplio que vamos a tratar. Pero antes de eso, quiero ver si hay alguna pregunta en el chat. Lo voy a abrir, de ahí pasaré a lo siguiente, pues. Ya, voy a abrir aquí el chat. Ya, o en todo caso, alguna pregunta está aquí sobre la naturaleza humana, ¿no? Que es el gran problema que está tratando hasta ahorita. ¿Cómo es la naturaleza humana para los griegos, para Aristóteles, no sé, para Max Scheler? Ya no se apuesta a Santo Tomás. En materiales antiguos, supongo que ya no vendrá, no debería venir en el examen del ordinario, pero en todo caso se menciona, ¿no? En realidad esas posiciones afines, ¿no? A la que plantea Aristóteles, ¿no? Bueno, hay una diversidad de posiciones afines, pues. Me parecía que había Descartes, no sé, vamos a ver un ratito, no hay. No hay.
Un ratito voy a cerrar el chat. Ya, entonces, si de repente pueden formular una pregunta, vamos a pasar a lo siguiente. Quiero ver el texto. Se supone que, ¿dónde está el material? Ya, bueno, se supone que este material se lo van a enviar a ustedes, o ya lo tienen, creo, ¿no? Bueno, ya lo deben tener, cuadernillo, ¿no? Sí, pues, no está Santo Tomás, pues. Bueno, ya se mencionó, es parecido a lo de eso. Bueno, o sea, ya dijimos que Santo Tomás recibe influencia de Aristóteles, ¿no? La misma teoría dualista, ¿no? El hombre tiene cuerpo y tiene alma. Claro que en el discurso de Aristóteles habla de materia y forma, ¿no? Pero en el fondo es algo parecido. Y algo parecido también es en Descartes, ¿no? Que no aparece, no aparece, pues. No. Sí, está bastante reducido el material del cuadernillo todavía, sí. Sí, yo pensé que le faltaba un cuadrito como una vez, pero no está. No hay, no está bien breve esto. Vamos a volver al PPT. Ya, en todo caso, aquello del dualismo, bueno, lo plantea bastante bien Aristóteles y lo recogen los escolásticos, ¿no? Y también por ahí en el mundo moderno, Descartes. Ya, Descartes. Ya, en materiales antiguos sí se ponía a Santo Tomás, a Descartes, pero en realidad son posiciones afines a la de Aristóteles, pues, ¿no? Hablar del cuerpo y del alma. Y la parte más importante, ¿no? Lo que dice Aristóteles, la racionalidad. Bueno, lo mismo dice Santo Tomás, lo mismo dice Aristóteles. Son posiciones afines. Entonces, de repente por ahí, que es algo redundante, bueno, ya no se ha puesto. Pues. Vamos a hablar entonces del otro gran asunto, ¿no? Hemos hablado de la naturaleza humana, vamos a hablar de la identidad, ¿no? De la identidad del ser humano. ¿A qué llamamos identidad? Todo lo que nos caracteriza, pues. ¿Qué cosa caracteriza a un ser humano? ¿Qué lo caracteriza? Primero, cada ser humano, bueno, es distinto racialmente, por ejemplo, ¿no? Unos son morenos, otros son rubios, otros son mestizos, ¿no? Etcétera, ¿no? Primer asunto. Otro asunto que es parte de su identidad es su cultura, ¿no? Y parte de esa cultura es ¿no? La lengua que tienen, ¿no? Bueno, aquí hablamos diversas lenguas aquí en el Perú, ¿no? En la selva misma hay culturas pequeñas que tienen su propia lengua, ¿no? Tienen su propia lengua. Claro, somos un país multilingüe, ¿no? Es parte de su cultura. Entonces también eso, sus rasgos culturales, pero también parte de su cultura es su religión, ¿no? Sus creencias religiosas, sus prácticas culturales mismas. Dos. Pero también parte de su identidad es su posición. Bueno, él no lo resalta tanto, Charles Taylor, ¿no? Su posición económica. Es parte de su reflejo, ¿ya? Pero sí Nancy Fraser, que es otra pensadora, asumo que va a aparecer cuando se hable de pensamiento político. En todo caso lo menciono someramente, ¿no? Nancy Fraser sí le interesa el tema de lo económico como parte de la identidad y del reconocimiento de una persona. Como si alguien no está, si hay gente pobre en una sociedad, ¿no? En un país, ¿qué cosa debe hacer ahí el Estado como parte del reconocimiento, de aceptación de su identidad, de reconocerlo? Es distribuir la riqueza, canalizar hacia esa gente que tiene menos. Bueno, ese es el discurso marxista de Nancy Fraser, ¿no? De Nancy Fraser, ¿no? Que es otro personaje que habla de la identidad, del reconocimiento, ¿no?
del reconocimiento. Entonces, identidad es todo lo que caracteriza a una persona. Ahora, ¿qué cosa dice Charles Taylor? Empieza hablando del reconocimiento. Reconocimiento no es otra cosa que aceptar a la persona tal y como es. Aceptar tal y como es, su raza, sus creencias, ¿no? También hay la división por género, ¿no? Si es hombre y mujer. Y también él habla de minorías, ¿no? Que no es ni hombre ni mujer, bueno. Minorías sexuales también, ¿no? Reconocimiento en el sentido de aceptación de que no debe ser atacado en la sociedad, ¿no? Porque básicamente aquello de la aceptación va hacia eso, ¿no? Que en la sociedad somos, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra adecuada? Somos bastante intransigentes, ¿no? Por ejemplo, el racismo. El racismo es un rasgo del no reconocimiento, ¿no? El racismo es no reconocimiento, es lo opuesto, ¿no? Es lo opuesto, ¿no? Se ve cada cierto tiempo, bueno, ahora que hay celulares, se puede grabar, ¿no? Se puede grabar, y ya no se ve tanto, ¿no? La gente se cuida más, ¿no? Se veía sobre todo en Miraflores, ¿no? Atacaban, por ejemplo, porque si tú eras de la sierra, bueno, te decían que era, ¿no? Te recordaban esa condición, ¿no? ¿Qué cosa haces aquí, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, la política del reconocimiento va hacia eso, ¿no? A cuestionar ese tipo de actitudes. Claro, la sociedad o parte de la sociedad no acepta a otra. Ahora, pero ese tema del no reconocimiento en el asunto del racismo no solamente se ve aquí, se ve en cualquier parte del mundo. Estados Unidos, la India, donde sea. Rusia, donde sea. ¿No? Donde sea. Por ejemplo, en Estados Unidos, en una ocasión se arrestó a un hombre de color, ¿no? Dos policías, ¿no? Que es algo común, ¿no? Ya si eres hombre ¿no? Una persona morena, ya eres sospechoso de todo, pues, ¿no? Estados Unidos, ¿no? En partes de Estados Unidos, no digo que todo Estados Unidos, sobre todo en la parte del sur, ¿ya? Y al final era un agente del FBI. Entonces, esto de la política del reconocimiento se va a eso, ¿no? Aceptar al otro tal y como es, racialmente, sexualmente, culturalmente, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es parte de la política de reconocimiento. Aceptar al otro, la identidad del otro, porque no todos somos iguales, pues. Ni racialmente, ni culturalmente, ni sexualmente, o ni económicamente, como diría Nancy Fraser, ¿no? Nancy Fraser, ¿no? Todo es parte de la identidad. Ya. Ahora, en el discurso de Taylor, él resalta sobre todo el aspecto cultural. Lo que define la identidad de una persona, en esencia, es su cultura. Gracias a que hay una diversidad cultural, es que hay diversas sociedades, diversas naciones, dice Taylor. Entonces, algo básico para la construcción de la identidad es la cultura, ¿no? Es la cultura, ¿no? La cultura. Es la cultura. Y hay culturas pequeñas, bueno, hay muchas culturas, o sea, hay diversas perspectivas acerca de lo que es la realidad, ¿no? Diversos modos de ver la realidad, ¿no? La cultura musulmana muy conservadora, por ejemplo, Arabia Saudita, tiene un modo de ver la moral, la ética, distinta a la que tienen los franceses o los alemanes, por ejemplo. Es porque son culturas distintas, dicen, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una política, por poner un ejemplo, una política de tipo internacional, eso empieza por aceptar la cultura del otro. Ese es parte del discurso del pragmatismo, que dicho sea de paso es donde encaja Charles Taylor, pues en el discurso del pragmatismo, es un pragmatista, ¿no? Claro, por ejemplo, y ese es el discurso del que se abraza Estados Unidos, por ejemplo, para hacer tratos con países muy conservadores,
musulmanes, ¿no? Sin cuestionarlos, ¿no? Claro, ¿cómo voy a cuestionar esta otra cultura? Dice, ¿no? Claro, ese es parte del discurso del pragmatismo, pues, ¿no? Es pragmatista Charles Taylor, ¿no? ¿Cómo voy a cuestionar al otro, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, hay diversas culturas, hay diversos modos de ver la realidad. Esa misma perspectiva la asumen también en los llamados posmodernos, ¿no? Los posmodernos aunque ya no se trata de los posmodernos aquí, Lyotard, ¿no? François Lyotard, ¿no? La condición posmoderna. Los posmodernos hablan también de multiculturalismo, de relativismo, ¿no? De diversos modos de ver la realidad, que en realidad el discurso ya lo habían hecho los sofistas, ¿no? No hay una moral universal, ¿no? Está la moral que tienen los musulmanes, la moral que tienen los europeos, bueno, es distinta, ¿no? Entonces, se caen los grandes discursos, dicen los posmodernos. ¿Qué grandes discursos o metarrelatos de la realidad? El discurso de la ética universal, el discurso de la historia universal, de la belleza universal, del progreso de la sociedad. ¿Y qué cosa aparecen? Aparecen los pequeños discursos de la realidad. El discurso de la moral que tienen los musulmanes y el discurso que tienen, por ejemplo, los franceses o los alemanes. Es distinto, dice, ¿no? Lo mismo pasa con el relato de la belleza. No hay una belleza universal, está la belleza tal y como la ven los musulmanes o los africanos y la belleza como la ven los europeos. Es algo distinto. Entonces, hacia eso se orienta el discurso del multiculturalismo, lo que no solamente lo desarrolla Taylor, ¿no? Que ya hemos dicho lo desarrollan los posmodernos, Lyotard, los sofistas antes que ellos también, antes que ellos. Claro, los posmodernos, ¿no? En el 79 aparece ese libro, La condición posmoderna, donde se teoriza ese asunto. Es un libro de François Lyotard, ¿no? Aunque ya en el material que yo veo ya no se le considera, ¿no? En materiales pasados, bueno, ¿no? Pero yo simplemente lo estoy comentando nada más para hacer una comparación, ¿no? ¿De qué habla Taylor con aquello del multiculturalismo, ¿no? Como parte del reconocimiento, ¿no? Porque ya hemos dicho que parte de la identidad es nuestra cultura. Entonces dice, parte de este reconocimiento cultural para Charles Taylor es aceptar que el otro tiene cultura distinta, tiene sexualmente distinto a mí, ¿no? No racialmente, etcétera, ¿no? Y bueno, Nancy Fraser diría económicamente también, ¿no? Pero bueno, es otro discurso. Un discurso un poquito distinto, ¿no? Pero bueno, simplemente es eso, ¿no? Entonces hay que aceptar que en la sociedad hay lo que se llaman minorías culturales. Claro, se ve en la selva, por ejemplo, hay culturas que tienen solamente unos cuantos cientos o miles de personas hablando una lengua que ya va a desaparecer, va desapareciendo, ¿no? ¿No? O lo que llaman minorías sexuales, ¿no? Los grupos minoritarios, ¿no? El LGTB, ya, bueno, ¿no? O las feministas, ¿no? A veces las llaman feminazis, bueno. Los grupos indígenas, ¿no? Que no tienen reconocimiento. Reconocimiento, por ejemplo, es, en este caso de los indígenas, bueno, ahí sí habría que ver aquello de el asunto económico, ¿no? Porque parte del discurso de que se dice, ¿no? Que no hay reconocimiento hacia la sierra porque el Estado no invierte dinero. Bueno, ese es el discurso de Fraser, ya, ¿no? Taylor no habla tanto de eso, ¿no? No se focaliza en eso. Se focaliza más en lo que es la cultura, la sexualidad, ¿no? La racialidad inclusive, ¿no? Y hasta ahí nomás. No habla de más, ¿no? De economía habla Nancy Fraser, ¿no? De repente aparezca más adelante, pues. ¿Ya? De repente aparezca más adelante, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Eso es. Todos tenemos los mismos derechos, naturalmente, ¿no? Todos, ¿no? Seamos quienes seamos, ¿no? Pero eso no pasa en la realidad, ¿no? Algunos se creen los dueños hasta del poder judicial, ¿no? Y bueno, con dinero, bueno, la justicia es ciega, pero tiene un olfato para el dinero, dice, ¿no? Hay una caricatura leí, bueno, algo de eso pasa, pues, ¿no? Ahí tenemos al prófugo Inostroza, ¿no? Y ya se escapó de España, ya, pues, ¿no? El juez de los fujimoristas, ¿no?
Le abrieron la puerta acá, se fue a España y ya desapareció de España. Es el poder del dinero. ¿Ya? No, para los que no saben quién es Inostroza, es el que estaba salvando a un violador, ¿no? De niño, ¿no? Pero bueno, así actúa el Fujimorismo. Vamos a pasar, bueno, estas ya son las claves. No sé si habrá alguna pregunta. Voy a abrir el chat, voy a reducir esto. Voy a aprovechar los 2 o 3 minutos que tengo todavía. Ya. Y se abrió esto. Ya. Ahí está. ¿Qué dice? Humberto Eco es posmoderno. Bueno, a Humberto Eco se le conoce más como semiólogo. Es alguien que estudia lo simbólico, ¿no? Lo simbólico, ¿no? Se interesó en semiótica literaria y también en semiótica del arte, ¿no? El lenguaje literario y el lenguaje de las artes plásticas como formas simbólicas, ¿no? Más era ese su tema. Más ese era su tema, ¿no? Bueno, de repente alguna pregunta, algo puntual ya para ir terminando, no sé, ya para ir terminando, se ha recortado bastante el contenido, era más contenido antes, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ya es cuestión de cómo lo plantea pues, la OCA, pues, ¿no? Ya, no era una pregunta más, no sé de qué podía. No, ya además ya son 54, ¿no? Ya hay que ir cerrando. Entonces ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Nos vemos entonces, que tengan buenos días. Hay que seguir cuidándose, ¿no? Entonces, hay que seguir cuidándose. Bueno, esto va a pasar de todas maneras, de una o de otra manera. Nos estamos viendo entonces. Voy a ir guardando esto. Ya nos vemos la siguiente clase. Voy cerrando para que entre el siguiente curso. Quiero. Y ya está. Hasta luego, nos vemos. Que tengan buenos días.